El tema que me corresponde analizar es radiografías intraorales. En 1904, el Dr. Weston Price describió dos técnicas de colocación de la película dentro de la cavidad bucal. Una de ellas era la misma que Kells había descrito ya en 1896, según la cual la película debía colocarse en forma paralela. La otra técnica es la de la bisectriz. El primer libro exclusivo sobre radiología dental es obra de Howard R. Raper, de la Universidad de Indiana, publicado en 1912. Este mismo autor, en 1925, describe el procedimiento conocido hoy como técnica de la aleta mordida, de fundamental interés para el diagnóstico de las caries interproximales. Un set de radiografías de boca completa consiste de estas imágenes, periapicales y Baldwin. Estas predicciones, cuando fueron bien expuestas y procesadas correctamente, pueden proveer una considerable cantidad de información diagnóstica para complementar el examen clínico. Como todo procedimiento clínico, el operador debe entender claramente el objetivo de la radiografía dental y los criterios para evaluar la cantidad de radiografías y la calidad de estas. La radiografía debe ser hecha solamente cuando exista una clara necesidad diagnóstica que pueda ser satisfecha por la información que dicha radiografía puede entregar. Criterios de calidad. La radiografía en el caso de las periapicales debe registrar la longitud completa de la raíz y al menos 2 milímetros del hueso periapical circundante. Si existen signos de patología en el área de la lesión, debe aparecer íntegra y algo del tejido óseo sano adyacente. En el caso de la Baldwin, deberá mostrar la cara distal de cada pieza al menos una vez. La radiografía debe tener la menor cantidad de distorsión. La distorsión principalmente es causada por la angulación inadecuada, más allá de la curvatura de las estructuras y de la posición inadecuada del receptor radiográfico. Las radiografías deben tener una densidad y contraste óptimos para facilitar su interpretación. El miliamperaje, el kilovoltaje y el tiempo de exposición son los parámetros cruciales. Un procesamiento defectuoso puede afectar adversamente la calidad de una radiografía correctamente expuesta. Cuando se evalúa retomar una radiografía, debe considerarse la razón inicial para la toma de dicha radiografía, ya que la información faltante puede estar en otra de las imágenes del set que ya fue tomado en el paciente. Los principios generales de proyección son los fundamentos de las técnicas que pasaremos a describir. Los principios generales de proyección están determinados por las distancias entre foco, objeto y plano de proyección, en la cual la distancia entre el objeto y el plano de proyección debe ser mínima, la distancia entre el foco y el objeto debe ser máxima, así también debe ser máxima la distancia entre el foco y el plano de proyección. También los principios generales hacen referencia a la dirección del rayo central, el cual debe ser perpendicular al eje mayor del objeto. El eje mayor debe ser paralelo a la película y el rayo central debe ser perpendicular también a la película. La topografía de la cavidad oral impide cumplir con estos principios.
Esto se subsana con el principio de proyección especial, también conocido como la ley de Szymanski, en el cual el rayo central debe ser perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por el eje mayor de la pieza y el plano de proyección. Podemos ver que la ley de Szymanski o de isometría se basa en la formación de dos triángulos rectángulos que comparten lados y comparten sus angulaciones, de manera que sus hipotenusas son equivalentes. Las técnicas radiográficas intrabucales pueden dividirse en retroalveolares y oclusales, según donde coloquemos la película. A su vez, las retroalveolares pueden subdividirse en periapicales y coronales, según la zona que exponen. Con respecto a las periapicales, estas pueden ser expuestas usando la técnica del paralelismo o de la bisectriz del ángulo. La técnica del paralelismo o la bisectriz del ángulo es una de las grandes preguntas que se nos plantean al momento de escoger la forma de tomar las radiografías a un paciente. La imagen obtenida mediante las dos técnicas es distinta. En el caso de la bisectriz, la imagen conserva las dimensiones del original. Si la pieza mide 21 milímetros, en la técnica de la bisectriz, en la radiografía, en la placa, también vamos a tener 21 milímetros como longitud de la pieza. Pero no se conservan las proporciones entre los elementos de la pieza. Por lo tanto, vamos a tener una corona que no va a coincidir con el tamaño de la corona real o de la corona clínica. Y a su vez, la zona cervical también va a tener problemas de distorsión. En el caso de la técnica del paralelismo, la imagen va a parecer más grande. Esto debido a que se produce un aumento entre la distancia entre objeto y plano de proyección. Pero se conservan las proporciones de cada uno de los componentes anatómicos de la radiografía. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué técnica va a tener el mejor rendimiento para el examen que nosotros queramos realizar? La técnica de la bisectriz del ángulo, que usualmente, debido a su uso extensivo, es denominada técnica periapical, abstrayéndose del hecho de que solo una de las formas de obtener imágenes del periápice se basa en la ley de isometría. Para ser tomadas se utilizan equipos de 60 a 65 kV, un miliamperaje de 7 a 10 y se regula el tiempo de exposición, ya que en la mayoría de los casos los equipos tienden a ser equipos ciegos, donde no pueden manipularse ni el kilovoltaje ni el miliamperaje. Aun cuando se cumplan los principios de proyección, siempre se van a producir fenómenos distorsionales, lo que analizábamos en la diapositiva anterior, que se van a expresar en deformaciones o alteraciones que deben ser identificadas. A consecuencia de las normas especiales de proyección, en la técnica de la bisectriz se produce una máxima distorsión en la zona coronal y cervical, que son precisamente donde se presenta una mayor incidencia de las patologías. Por ello deben ser complementadas estas exposiciones con otras técnicas con mejor rendimiento en dichas zonas. En el caso de la técnica del paralelismo, se basa principalmente en otro principio y busca
lograr un paralelismo casi absoluto entre el objeto, el diente, y el plano de proyección, la película sensor, valiéndose de un dispositivo plástico esterilizable que mantiene la película en su lugar mediante un portapelícula. Dicho dispositivo se prolonga extraoralmente para acoplarse con el cono. El rayo central en esta técnica se dirige perpendicular al plano de proyección y pasa a través del punto medio del objeto. Esta técnica puede realizarse en pacientes con bóvedas palatinas normales u ojivales. Cuando analizamos las ventajas y desventajas de la técnica de la bisectriz, nos vamos a encontrar que entre sus ventajas está la mayor comodidad, ya que la película se coloca directamente sin posicionador, que la película es sostenida por el mismo usuario, por lo tanto no es necesario tener posicionadores y que no tiene restricciones anatómicas, debido a que, nuevamente, no es necesario utilizar un posicionador. Pero sus desventajas son una mayor distorsión dimensional, una película menos estable y la mayor probabilidad de producir elongación, escorzamiento o superposición de las caras proximales. Así también, cuando analizamos la técnica del paralelismo, nos encontramos con que sus desventajas son la incomodidad, pero que como ventajas tiene una menor distorsión de la imagen, que al usar un posicionador se simplifica la técnica y que la posición del paciente no es tan estricta debido a que el mismo instrumento permite una alineación de la radiografía. Ambas técnicas se van a encontrar con dificultades para ser ejecutadas. En este caso son la movilidad del paciente, por una parte los pacientes pediátricos y por otra parte pacientes que tengan problemas neurológicos, malas posiciones dentarias que van a obligar a ajustes en la angulación y muchas veces a inevitablemente encontrarnos con superposiciones de estructuras, y los terceros molares que por su disparidad anatómica involucran ajustes en la técnica o técnicas especiales. Ahora tenemos que ver las técnicas radiográficas intrabucales retroalveolares, pero que se enfocan en la corona. La principal, la técnica Baldwin. Es la técnica con la menor distorsión de la corona, cuello y reborde óseo marginal. El rayo central se dirige al plano oclusal, perpendicular al eje mesiodistal de las piezas dentarias. Para hacer coincidir dichos ejes es necesario que se tome una radiografía para premolares y una para molares. En el caso de los pacientes que tengan su mesa oclusal completa, nos permitirá obtener un análisis de las caras proximales de premolares y molares, analizar el estado y ajuste de las obturaciones, revisar la anatomía y contenido de la cámara pulpar y analizar el estado del hueso alveolar marginal, siempre y cuando el compromiso periodontal no supere los límites de la película. Las limitaciones de esta técnica van a incluir pacientes con oclusión incompleta, en los cuales podemos utilizar la técnica del ángulo bajo, malas posiciones dentarias y cuando nos encontramos con reabsorciones óseas que superen el límite de la película. La técnica del ángulo bajo, en este caso la placa o sensor se colocan al igual que en la técnica del ángulo de la bisectriz, pero el rayo central se dirige hacia la sección cervical. La indicación es como alternativa a la radiografía Baldwin, en el caso de que no la podamos utilizar porque falten antagonistas, y en el caso de reabsorciones óseas que superen los 2/3
auriculares en premolares y molares superiores. Otra técnica complementaria es la técnica de Lemaster, que nos va a permitir desproyectar la V del malar y así obtener una imagen clara de la zona periapical de los molares superiores. La película se colocará como en la técnica del ángulo de la bisectriz, pero separándola de las coronas de los molares por una tórula de algodón, tal como aparece ahí en la imagen. El rayo central se hará incidir sobre los ápices con 5 a 8 grados menos que la angulación que correspondería a la técnica del ángulo de la bisectriz. Es momento de pasar a las técnicas radiográficas intrabucales o oclusales. En el maxilar superior nos encontraremos con la radiografía oclusal panorámica del maxilar superior. La técnica de Bellot entregará una información semejante a las de las técnicas periapicales, pero en un área de mayor extensión, ya que la película es una película de 6 por 8 centímetros. Se ubicará en el plano oclusal y el rayo central incidirá por encima de los ápices, oblicuo al plano de la película, tal como aparece en el esquema. Las indicaciones es para el estudio de rasgos de fractura y lesiones que se extiendan más allá del tamaño de una película periapical. La radiografía oclusal estricta del maxilar superior. En la técnica de Simpson se utiliza un equipo convencional de 70 kV, pero el tiempo de exposición se aumenta hasta 3.5 segundos. Se elimina el cono y el rayo central se dirige desde la sutura frontoparietal perpendicular a la película que se encuentra en el plano oclusal, con un ajuste de la angulación de 9 a 5 grados de atrás hacia adelante para compensar la inclinación de los ejes dentarios. La indicación, la ubicación de piezas dentarias incluidas o cuerpos extraños en sentido vestíbulo-palatino en las zonas de molares y premolares, abombamiento de las tablas y debemos hacer notar que esta técnica está prácticamente desechada por la cantidad de radiación a la que exponía el paciente por su largo tiempo de exposición. En el maxilar inferior tendremos la radiografía oclusal panorámica del maxilar inferior, en la cual la cabeza del paciente es inclinada hacia atrás, quedando el plano oclusal en 45 grados respecto a la horizontal. El rayo central va paralelo a la horizontal y la película en el plano oclusal. Sus indicaciones son para el estudio de rasgos de fractura y lesiones que se extiendan más allá del tamaño de una película periapical. Tendremos también la radiografía oclusal estricta del maxilar inferior, donde la cabeza del paciente en extensión máxima hacia atrás la colocaremos. El rayo central pasará perpendicular a la película que se ubicará en el plano oclusal, incidiendo en el pliegue del cuello. Las indicaciones son la ubicación de piezas incluidas o cuerpos extraños en sentido vestíbulo lingual en el cuerpo mandibular, abombamiento de las tablas, desplazamientos de fragmentos en fracturas y analizar el piso de boca y los 2/3 anteriores del conducto de Wharton en busca de la presencia de cialolitos. Tendremos también la radiografía oclusal oblicua posterior para el tercer molar, la técnica de la doctora Margarita Donovan, que es con una película periapical, la cual se coloca sobre las caras oclusales de los molares, cabalgando sobre la rama, y la cabeza del paciente, como en la imagen, se gira hacia el lado opuesto al ser examinado. El rayo central irá perpendicular a la película desde el ángulo de la mandíbula, en una dirección de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante y hacia adentro. La indicación es ver la posición de la corona en sentido vestíbulo lingual en los terceros molares incluidos.
Así también tendremos la técnica oblicua, oclusal, oblicua posterior, en la cual la posición del paciente, como vemos, es muy similar a la de la técnica anterior, pero con una película de 6×8. La indicación es en el poder ver el piso de la boca y el tercio posterior del conducto de Wharton y poder revisar también el hilio de la glándula submandibular, buscando generalmente, en este caso, cialolitos, como aparece en la primera radiografía de izquierda a derecha, y en la segunda radiografía aparece una fractura mandibular. El objetivo de esta presentación fue hacer un análisis de las ventajas y desventajas, así como de los principios que determinan el rendimiento de las distintas técnicas intraorales. Más allá de analizar el paso a paso de la toma de cada una de las películas, para lo cual la información también se va a adjuntar, pero principalmente para establecer los parámetros para un debate acerca de cuáles son las técnicas con mejor rendimiento, ya sea por facilidad para el operador, por la cantidad de información que entregan y por el nivel de distorsión con el cual nos entregan la información, para seleccionar según lo que se exprese en el examen clínico cuál es la mejor técnica para complementar ese examen clínico. Muchas gracias y esto concluye la presentación.